Estamos aquí en la comunidad de Chilcapamba, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama. La comunidad está conformada por un cabildo. Es un pequeño gobierno, es el gobierno de la comunidad. Todas las decisiones se deciden en conjunto y con cada uno de representantes de cada sector. Planificamos como 4 trabajos en el año para arreglos de los caminos, limpieza, y este servicio sirve para toda la comunidad. Todas las personas de la casa salen, puede salir papá, mamá, o hermanos o hermanas. El beneficio es de que compartimos nuestras diferencias, nuestros pensamientos diferentes. Claro que vivimos en la comunidad, pero cada persona pensamos diferente, mientras que cuando nos reunimos, ahí hablamos nuestras propias opiniones y llegamos a una decisión, que es la más correcta. Raúl Álvarez Bonilla. Raúl Álvarez Bonilla. Después de acabar la minga, hicimos lo que se le conoce como pamba mesa. Es donde cada familia trae sus propios alimentos. Con eso sale a la minga y dentro, cuando acabamos la minga, nos reunimos todos ellos y nos sentamos a comer. Sinacho, sinajata chisillapika su peliculata charigapa mini kadripanchi kai minga y pigulpi grabascata shazata kai piso compañero me peliculata ricuchispa kai casa comunal picadrin chay kurama toco y kunata me invitaban chinacho. Bueno, siempre en la comunidad, sí, decimos, a veces no avanzamos solo a realizar
la limpieza de las plantas, siempre pedimos ayuda a los vecinos o a los familiares. Y ellos también están dispuestos a ayudarnos. Pero asimismo yo tengo que devolver el mismo favor a ellos. Cualquier problema que haya, la comunidad viene y nos ayuda. Ahora estamos con 160 familias. En zona Cotacachi hay como más de 40 comunidades. Dentro de 40 comunidades, en la comunidad de Chilcapamba hay iglesia evangélica, que hace una diferencia. Bueno, nosotros aquí en la comunidad casi somos la mayoría evangélico en parte indígena. Claro que sí, existen problemas, sí hay dificultades, pero cuando uno se siente confía en Dios, se siente más tranquilidad. Cualquier cosa que pasa, estamos siempre contentos, siempre para adelante. No quedarnos, no desanimarnos, siempre para adelante en cualquier cosa. Estudiar la Biblia me ha servido para cambiar la vida personal, ¿no? De ir a malos caminos o malos hábitos o vicios. A través de la fe podemos ayudar a otras personas para no pensar solamente en uno mismo, también para pensar en el prójimo. Claro que yo también tengo mis propias necesidades, pero hay otras personas que tienen más necesidades que yo. Bueno, mi relación con Dios es algo maravilloso que no puedo explicar. Es lo más hermoso. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nos vamos a descansar en el Señor. Todo lo que venimos todita la semana cargados, los problemas que hay en el hogar, ¿sí? Siempre hay problemas en el hogar. Ahí nosotros nos liberamos, toda esa carga se va y me siento tranquilo con la palabra. Toda la semana que voy a la iglesia, yo siempre tengo la palabra, ¿sí? O hay alguien que comienza a hablar, dice, yo estoy así, hermano. Yo simplemente digo, esta es la palabra para ti. Y en ese momento oro por él. Dice, gracias hermano. Es como que una carga se fue de mí. Y sienten, su cuerpo es más libre. ¿Sí? Y todo pasa a ser tranquilidad, paz. Yo soy católica, trato de asistir casi siempre los domingos a mi iglesia. Para mí es una manera de agradecer por todo lo que recibo y pedir sabiduría para los días que vienen. La espiritualidad manejada en tiempos de mi abuelo no era así. Mi abuelo tenía un respeto muy grande por la naturaleza. Él pensaba que las plantas tenían un espíritu, el agua tenía un espíritu, la piedra tenía un espíritu, la tierra también. Cuando iban como a las 6 de la mañana muy temprano al río, acá, a llevar agua, él hacía una ceremonia, hablaba con el agua, él decía que era para despertarle. La comunidad tiene una cierta autonomía. No tiene toda la autonomía porque estamos regidos por la Constitución de nuestro país. Entonces, nosotros como indígenas podemos hacer ciertas cosas, no todo. Justamente eso es lo que nosotros tratamos, ¿no? Que tengamos la soberanía alimentaria, nuestro alimento en nuestras propias familias. Por ejemplo, no perder de nuestros granos, semillas sobre todo. Hay muchas semillas que se han perdido. Nuestra lengua es muy importante, hablar en quichua y también nuestra vestimenta. Si voy a otra ciudad con otra ropa, ya no me voy a sentir bien. Mientras que aquí la forma de vestir antes era el pantalón blanco, la camisa blanca y el poncho y el sombrero. Tener nuestra propia
comida en la casa. Por ejemplo, nuestros granos como maíz es muy importante para nuestra cultura. A través de nuestro propio trabajo podemos encontrar lo que es para el desayuno, el almuerzo, la merienda. No vamos a morir de hambre. Nosotros siempre tenemos comida. Y trabajamos dentro de nuestras casas de la comunidad, pero así generamos lo que es la alimentación. Pero falta un poco lo que es la parte efectiva. No hay sitios de trabajo en este lugar. Solo con la agricultura a veces no es suficiente. Estamos mal, ahorita los ingresos están bajísimos. Como no somos profesionales, no tenemos trabajo. Vivimos sin apoyos del Estado. Cuando tenga 65 años, ya puede parar el trabajo y puede tener un sueldo. Pero en la comunidad no existe eso. Más bien nuestra jubilación es cuando nosotros morimos. Me fui a la ciudad por necesidad de trabajo, pero no pude durar mucho porque una persona que salió del campo a la ciudad a experimentar nuevas cosas que no estaba acostumbrado fue muy difícil. Había mucho ruido, también no me acostumbré a mucho de la comida de ahí. Me enfermaba tan rápido con eso de la contaminación, con eso de los humos de los carros, con todas esas cosas. Mientras que aquí no hay eso. Me fui a Quito, a la capital, cuando tenía como 12 años. Regresé cuando tenía 28 años. Ahora entiendo que la vida en nuestra comunidad es mucho más saludable, es mejor. Mucho de nuestras culturas de salir muy jóvenes a la ciudad han cambiado mucho, la vivencia, han olvidado muchas cosas, han traído también problemas a las comunidades. Piensan que todo lo que ven es bueno, en un sentido de vivir en armonía, de respeto, de consideración, de vivir en unidad. Ellos ya quieren vivir muy individual, yo soy yo, ya no piensan en familia, muchas veces ya no piensan en la comunidad. No podemos tenerles con cadenas a ellos, porque ellos también tienen que experimentar su propia forma de vivir y después van a poder compartir. Hay personas que les gusta vivir este estilo de vida, les gusta vivir aquí y se sienten más tranquilos. Hay bastantísimas personas que viven en Quito también, así como yo. Ellos viven en Quito, vienen como en vacaciones, así poquito. Claro, todo se ve bonito. Allá hay trabajo, tienes la ciudad hermosa, limpia, ¿sí? Pero viendo la realidad, no tienen nada. Viven como una caja de fósforos en 4 paredes, de las cuales están obsesionados, que quieren hacer algo, pero viven estresados. A veces no estamos valorizando lo que tenemos también. Y de pronto pensamos que lo que está en la ciudad está mucho mejor que acá. Por el trabajo puede ser, pero de ahí en sí pienso que la ciudad no es muy saludable para vivir una persona. Está bien para trabajar, pero no para vivir. Yo creo que la civilización de la que hablamos, bueno, yo le agradezco por haberme permitido ingresar a una escuela, por haber sido parte de un colegio
y me dejaron estudiar porque para los indígenas era muy difícil estudiar. Cuando vine acá sí fue un cambio muy brusco para mí. Es una maravilla. Hay personas de la ciudad que tienen que salir muy lejos para escuchar todo esto. Y yo estoy viviendo todos los días aquí. Es la vista de mi casa. Ahorita no hay como fuente de trabajo, entonces es muy necesario un poco impulsar más el turismo para de esta manera un poquito ya abrirnos nosotros también. Bueno, para la gente de la comunidad fue bastante difícil también porque relacionar con otra cultura, sobre todo a algunos mayores no les gustaba mucho que le tomen fotos, por ejemplo, entonces ellos criticaban mucho, no queremos, pero poco a poco fueron entendiendo que sí es bueno de conocer otra cultura, de también compartir sobre todo nuestras vivencias, trae más como aprendizaje de cada uno y eso les digo, nosotros hemos aprendido también mucho de ellos. Ahora los niños ya no tienen miedo de los extranjeros, sino sienten como amigos. Y eso ha sido el cambio porque antes nuestros padres han dicho, oh, no te juntarás porque él te va a llevar. Y nosotros teníamos que escondernos para que no nos vea. Pero ha habido este cambio bastante grande gracias a los extranjeros que nos han visitado. A toda la gente que le gustaría visitar el Chilcapamba, que venga, que no es tan lejos, que sea por un día o 2 días, para ver cuáles son las costumbres de las personas que vivimos en el campo. Yo también les invito a ustedes también para que tengan una vida mucho mejor que en la ciudad. Pueden venir o pueden ir a otras comunidades que llevan este tipo de vida, pues para un poco experimentar también, aprender y ellos puedan también un poco apoyar con sus ideas, con sus conocimientos. A vivir en pequeña comunidad, con la naturaleza y también las familias en armonía, pues es más fácil la vida.